Hola chavales, estamos aquí en un día más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y como veis en el título, hoy vamos a hablar sobre la victoria de Wout van Aert en la última etapa del Tour de Francia. Antes de empezar con este vídeo me gustaría recomendaros el vídeo que subí esta mañana, que básicamente es corriendo esta misma etapa con el Visma Lease a Bike. Una vez dicho esto, pues con la ayuda de Pro Cycling Staff, pues os voy a presentar la etapa, que bueno, era una jornada de 132 kilómetros desde Mantes-la-Vallée hasta los Campos Elíseos de París. Estos 132 kilómetros se traducían en 1129 metros de desnivel positivo y como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Staff, pues este final era un poco diferente porque en la parte final, pues después de hacer 3 pasos, digamos, por el circuito habitual que se ha hecho en los últimos años en París, pues este año se ha incluido 3 vueltas la subida de Montmartre que ya se hizo en los Juegos Olímpicos el año pasado. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar con el resumen, que bueno, hay que decir que Ben Healy ha sido seleccionado como el corredor más combativo del Tour de Francia, me parece justo. El corredor irlandés ha ganado una etapa, ha llevado varios días el maillot amarillo y luego ha acabado dentro del top 10. Al igual que otros años en esta misma etapa, por los primeros kilómetros han sido de hacerse fotos todos los equipos, los UAE, los Bismarck, vamos, todos los equipos en general, que por cierto, un dato bastante curioso, los únicos 5 equipos que se han mantenido completos durante los 21 días pues han sido el Bismarck, Israel, Arkea, DSM y el Tudor. También hay que decir que al principio de la etapa pues había una buena temperatura en la neutralizada, 22 grados y 26 km por hora de viento del noroeste. Una vez dicho esto, pues decir que la primera parte de la carrera, pues como digo, era un pequeño homenaje en el sentido a los corredores, hacerse fotos con los compañeros de equipo. También ha habido fotos en plan compatriotas, los holandeses, bueno, más los holandeses no, pero los franceses, bueno, los franceses tampoco porque en el Tour evidentemente son muchos. Yo me quería referir más bien, pues por ejemplo, a los italianos, noruegos y este tipo de cosas. Vamos a decir que el sprint del COM del principio lo ha ganado Mateo Bercher, que bueno, la lucha con Benjamin Thomas un poquito así de coña. Luego los UAE pues han puesto a tirar cuando quedan 117 kilómetros, porque yo creo que aquí dirección de carrera ha dicho hay que ponerse las pilas ya porque básicamente vamos muy lentos. Luego se ha puesto a tirar el propio Tadej Pogačar y no ha sido una cuestión de que haya tirado 200 metros y ya está, sino que ha tirado durante varios kilómetros. Y aquí en el final de la etapa pues estaba empezando, bueno, en el final de la etapa estaba empezando a llover y aquí el Tour de Francia ha hecho oficial una cosa, y es que básicamente las clasificaciones y el tiempo se pararían en el cuarto paso por la línea de meta, es decir, cuando quedarían 50 kilómetros 300 metros. También empezaba a llover por donde estaban pasando los corredores. Y bueno, el siguiente puerto de cuarta categoría pues pasaría primero Pavel Sivakov. Luego Ricard cogería una pequeña bajada en el descenso del puerto de cuarta categoría, pero rápidamente era capturado. Se hacía el primer paso por la línea de meta, atacaba Magnus Kort, pero era rápidamente capturado. También racionaba Quinn Simon, lo probaba Julian Alaphilippe con otro corredor. Alexis Renard coge un pequeño hueco, pero era neutralizado. Lo volvía a probar Ricard. Veíamos un pinchazo de Ben O'Connor, atacaban 2 corredores que eran Buitrago y Abra Hansen, luego contraatacaban 5 corredores, entre ellos Marco Haller. Se formaba un grupo de 8 corredores por delante en el que estaba Powler, Buitrago, Piti, Aski, Haller, Johnny Zaguirre, Drisner y Abra Hansen. Luego estos 9 corredores, bueno, 8 corredores eran neutralizados y ya estábamos a 5 kilómetros del sprint intermedio. Que bueno, otro pinchazo para Storer, volvió a atacar Nelson Powles y Buitrago. Hay que dar un dato curioso, y que los corredores que más han atacado en este Tour de Francia, pues el top 10 es así. El que más ha atacado es Quinn Simons con 22 ataques, con 20 Wout van Aert, aunque seguramente que esta cifra haya aumentado después del día de hoy. Vingegaard con 13, 12 Pogačar cuarto, que bueno, esto también habrá aumentado, lo de Alaphilippe también. Luego Campenaerts, luego Aresman, Ben Healy, Jorgensen y Ben O'Connor. Hay que decir que luego se iban 3 corredores que eran Nelson Powler, Buitrago y Magnus Kort. También volvían a este quinteto pues era capturado, bueno, este trío era capturado y volvían a saltar otra vez de nuevo Powles y Magnus Kort, eran capturados por el pelotón. Veíamos una aceleración de Bruno Arminal, sufría el sprint de intermedio, lo ganaba Jonathan Milan. Veíamos un pinchazo para Romain Gregoire, atacaban Quinn Simons y Florian Lipovic y básicamente cogían un poco de diferencia. Decir que después de Jonathan Milan en el sprint quedaba Abra Hansen, Viñan Girmay, Turgis y Tobias Johannessen, y veíamos también un problema mecánico para Ben
Benjamin Thomas. Lipovic y Quinn Simmons que cogían una diferencia de 10 segundos, y los equipos que estaban tirando en este momento cuando quedaban 51 kilómetros pues eran Arkea y Visma, que básicamente ya en esta situación pues estaban a 1 kilómetro de pasar primeros por la línea de meta, y es decir que ya se acabaron los tiempos. Quinn Simmons tiraba del grupo del dúo de Lipovic, un fallo mecánico para Jordi Meeus, también fallo mecánico para Vance Marstendijk, y también veíamos como Tim Merlier se movía a la parte delantera del pelotón. Ya estábamos a 5 kilómetros para llegar a la cota de Montmartre, que bueno, hay que decir que todavía Florian Lipovic y Quinn Simmons mantenían una pequeña diferencia, y hay que decir que evidentemente las únicas 2 veces que se ha visitado esta subida de Montmartre pues fue el año pasado en los Juegos Olímpicos, donde ganó Remco Evenepoel, y este año en la última etapa del Tour de Francia, como veremos luego, donde ha ganado Wout van Aert. Quinn Simmons y Florian Lipovic eran capturados por el pelotón a falta de 44 kilómetros, y aquí empezaba a tirar el Alpecin. Veíamos como Pogacar se movía a las primeras posiciones del pelotón, y empezaba ya la subida a la cota de Montmartre, el primer paso, que bueno, atacaba a Julian Alaphilippe, reaccionaba a Arnaud Delay, contraatacaba a Tadej Pogacar, a la rueda de Pogacar iba Wout van Aert, y aquí se formaba un sexteto por delante: Pogacar, Van Aert, Alaphilippe, Teunissen, Delay y Vermoes, y los atacantes era capturado, pero básicamente se formaba un pelotón de unos 20 corredores que ahora pasaremos a mencionar, y Jonas Vingegaard pues no estaba en esta primera parte del pelotón, atacaba a Tranchon, y aquí empezaba a haber mucha lluvia, una lluvia muy fuerte, y bueno, el grupo de 28 corredores pues era el siguiente: Pogacar, Campenaerts, Jorgenson, Wout van Aert, Valentin Perpentre, Poule, Girmay, Mohori, Fred Wild, Axel Laurens, Stuyven, Clement Rousseau, Kaydan Gross, Alaphilippe, Trentin, Baukerin, Aurelius Perpentre, Tronchon, Aramburu, Dylan Teuns, Valerini, Champusen, Teunissen, Binder, Tobias Lund Andresen, Arnaud Delay, Vermoes y Jonas Abrahamsen. Hay que decir que los equipos que mayor representación tenían en la fuga pues era el Visma con Van Aert, Jorgenson, Campenaerts. También en la Astana tenía 3 corredores: Champusen, Valerini y Teunissen. El Tudor tenía 2, Trentin, Alaphilippe. El Decalón, Aurelius Perpentre y Tronchon. El Barina, Wright y Mohori, el Lotto, Delay, Vermoes. El DSM, Binder y Andresen. El Cofidis, Aramburu y Teuns, y todos los demás equipos pues tenían solo un representante. Hay que decir que por ejemplo iba cortado Lipovic, Milan, Olley, Jonas Vingegaard. Atacaban 3 corredores por delante: Mateo Trentin, Mohoric y Andresen, pero eran capturados. Tronchon era capturado por la segunda parte del pelotón, bueno, por el segundo pelotón, y evidentemente nacionalidades en la fuga, pues Francia con 7, 6 con Bélgica, y las que tenían 2 representantes pues eran Italia, Eslovenia, Estados Unidos, y luego venían los que tenían un representante. Acelerábamos mejor cuando estábamos a 3 kilómetros de los pies del segundo paso por Montmartre, y la diferencia entre el primer pelotón y el segundo pues crecía. Los únicos equipos que no tenían corredores en la fuga, de 28 corredores, pues eran el Red Bull Bora, el Total Energy, Jayco, Movistar y el Israel. Los corredores que tiraban de la primera parte del pelotón, pues Víctor Campenaerts y Mateo Jorgenson, sufrían Jonas Abrahamsen, Nelson Poules, atacaba Pogacar a falta de 23 kilómetros, reaccionaba muy bien Davide Valerini, y se dividía la primera parte del pelotón, y el grupo de Pogacar pues estaba formado por el propio corredor esloveno del UAE, Jorgenson, Wout van Aert, Mateo Trentin y Valerini, que un poquito más tarde pues veíamos como sufría Trentin, pero conseguía aguantar el corredor italiano, y Mateo Mohori, que en la bajada de Montmartre pues llegaba al grupo de Pogacar, que evidentemente había pasado primero por este segundo paso de montaña. Atacaba Valerini, y el hueco, pero era rápidamente neutralizado el corredor italiano, pero el hueco entre el grupo de Pogacar y el primer grupo perseguidor pues ya había aumentado a 15 segundos. Luego hay que decir que básicamente los únicos corredores que no había de esta fuga que no habían conseguido ganar ninguna victoria en una gran vuelta pues eran Jorgenson, y Valerini, y ya estaban pasando por la última vuelta del Tour de Francia. Tiraba del grupo de Pogacar Mateo Jorgenson, y ya la diferencia entre el grupo de Pogacar y el primer grupo perseguidor pues era de 30 segundos, que os recuerdo los 6 nombres: Tadej Pogacar, Jorgenson, Wout van Aert, Mateo Mohori, Mateo Trentin y Davide Valerini, perdonad por la trabada. Que bueno, si Pogacar ganaba pues podía ganar su quinta victoria en esta edición del Tour de Francia 2025. Perdonad que estoy teniendo que volver a buscar las capturas porque las he perdido.
A ver, vale, íbamos por lo de las 4 victorias de Pogacar, que bueno, vamos a tardar poco en buscarlo. Vale, ya lo tengo por aquí. Luego ya estábamos a 5 kilómetros del último paso por Montmartre. La situación de la carrera era la siguiente: los 6 escapados, Pogacar, Jorgenson, Wout van Aert, Mohoric, Trentin y Ballerini. Y ya el grupo perseguidor no tenía que hacer nada más porque estaba a 37 segundos. Atacaba Matteo Jorgenson, reaccionaba Mate Mohoric, también lo volvía a probar Jorgenson, reaccionaba Mohoric, también bastante atento el señor Tadej Pogacar, atacaba a Jorgenson, esta vez reaccionaba a Matteo Trentin a falta de 7 km 400. El grupo de Pogacar ya estaba empezando la cota de Montmartre y aquí sí que aceleraba Wout van Aert, o sea, Tadej Pogacar desde el principio, y Wout van Aert estaba pegado a la rueda del esloveno. Luego hay que decir que sufría Matteo Jorgenson y en la parte final, cuando estaba en 1 contra 1 Pogacar contra Wout van Aert, pues atacaba Wout van Aert a falta de 6 km y medio y se iba porque Tadej Pogacar sufría y no podía seguir al ritmo del corredor belga del Bismarck Bike. Wout van Aert, como digo, iba solo, que la última victoria del corredor belga pues fue hace 70 días en la 9ª etapa del Sterrato del Giro de Italia. Luego Wout van Aert pues conseguiría su victoria número 51, que bueno, la situación de la carrera era la siguiente: Wout van Aert líder, Pogacar solo a 11 segundos del corredor belga y luego a 20 segundos el grupo perseguido formado por Matteo Jorgenson, Mohoric, Trentin y Ballerini. El grupo básicamente a falta de 4 km 300 metros, pues Wout van Aert ya sacaba mucho tiempo al grupo de Pogacar y básicamente pues evidentemente solo ya no podían hacer nada porque Van Aert se había ido mucho a falta de 1 km 700 metros. El corredor belga llevaba 20 segundos al grupo de Pogacar. Finalmente Pogacar cedía un poco, pero luego volvía para el sprint. Wout van Aert ganaba, segundo Ballerini, tercero Mate Mohoric, que bueno, ahora vamos a repasar las diferentes clasificaciones, pero antes de esto de que se me olvide, quiero decir una cosa, y es que básicamente quiero que se quede este circuito de la última etapa de París porque ha sido increíble. Es verdad que hoy ha sido muy peligroso por la lluvia, pero en este tipo de situaciones que hagan como hoy, que neutralicen los tiempos cuando hagan 2 pasos por los Campos Elíseos y ya no pasaría nada para los hombres de la clasificación en general, y luego que se corra como hoy. Pero vamos, este formato me parece perfecto. Se hacen 3 vueltas por, digamos, el trazado clásico del circuito final de los Campos Elíseos y luego se hacen 3 subidas a Montmartre, así que me parece perfecto. Es verdad que este año ha sido muy peligroso por la lluvia, pero yo creo que puede dar bastante más espectáculo que por ejemplo el trazado que veis aquí en el circuito, en el juego del Pro Cycling Manager, porque no está cambiado la World Database. Una vez dicho esto, pues bueno, vamos a por favor ponerme con vuestras opiniones en los comentarios. Y bueno, el top 10 de la etapa queda así: primero Wout van Aert, segundo Ballerini, tercero Mohoric, cuarto Pogacar, quinto Jorgenson, sexto Trentin, Denal, séptimo, octavo Bauquelin, noveno Tunissen, décimo Teuns. Luego Pogacar, que confirma su cuarto Tour de Francia, segundo Vingegaard, tercero Florian Lipovic, Olley cuarto, quinto Felix Gall, sexto Tobias Johannesen, séptimo Bauquelin, octavo Primo Roglic, noveno Ben Hill, décimo Jordan Gegard. Luego la clasificación del maillot verde: primero Jonathan Milan, segundo Pogacar, tercero Viñan Girmay. Luego la de la montaña: primero Pogacar, segundo Vingegaard, tercero Lenny Martínez. Luego por jóvenes Lipovic primero, segundo Olley, tercero Bauquelin. Y luego por equipos: primero el Bismarck, segundo el UAE y tercero el Red Bull Bora. Una vez dicho esto, vamos a intentar replicar la victoria de Wout van Aert aquí en el Pro Cycling Manager, pero va a ser bastante complicado porque aquí no está metido el recorrido con Montmartre. Conectamos cuando quedan un poquito más de 30 kilómetros para cerrar esta última etapa del Tour de Francia aquí con el Bismarck Bike. Y bueno, vamos a ir preparando el treno. Básicamente vamos a colocar, yo os diría que primero a el señor Matteo Jorgenson. Luego vamos a colocar a Víctor Campenas, que tiene 78 en llano, 79 tiene Tish Benoit, al igual que Jonas Vingegaard. Bastante curioso está del corredor danés. Luego vamos a colocar a Fini, que tiene 79, pero yo creo que le voy a poner por detrás antes de Jonas Vingegaard, porque el corredor danés tiene más fuerza. Vamos a poner a Matteo Jorgenson un poco más al 87% para que vaya remontando. Y una vez que esté a la altura de Wout van Aert, pues le vamos a poner por detrás en el treno, que va a ser bastante curioso que el Bismarck Bike esté haciendo treno en París para que gane Wout van Aert, teniendo en cuenta que hoy pues no tenemos el trazado que se ha corrido en la vida real, porque eso sería la leche. Y es verdad que por ejemplo Matteo Jorgenson y Víctor Campenar, sobre
todo Jorgensen han trabajado para que tuviera la oportunidad de ganar aquí en la última etapa Wout van Aert. Una vez dicho esto, pasamos por la línea de meta, todavía quedan unos pasos, 20 kilómetros nos quedan. Y ya veis que el ritmo que está imponiendo Matteo Jorgensen puede ser bastante fuerte. Sefcool ya ha ido a por agua, así que supongo que el corredor norteamericano nos la acabará dando. Vamos a poner también más esfuerzo a Fini, a Jonas Vingegaard, que ya veis que está en el tren. Esto no se lo vio venir el corredor danés. También vamos a poner a Tiesj Benoot ahí al corredor belga, que bueno, Tiesj Benoot en este tipo de terreno pues evidentemente se las apaña mejor. Y ya veis que el ritmo de Matteo Jorgensen es bastante bonito. Luego por la izquierda va el Soudal Quick Step, que trae a Tim Merlier, luego nosotros con el Visma, luego el Alpecin que trae a Jasper Philipsen, luego el Wunti con Viñan Girmay, luego el líder 3 con Jonathan Milan y luego a la derecha del todo pues el Heiko con Dylan Groenewegen. Una vez dicho esto, ya veis que el treno del Visma pues va bastante adelantado, Matteo Jorgensen. Vamos a irnos con Wout van Aert, Geraint Thomas, que relaja, que hoy era su último día en una gran vuelta, ya que después de este año pues se retira del ciclismo profesional. Ya veis que los gráficos en el PCM25 en esta última etapa pues se nota bastante. Vamos a poner ya a Víctor Campenaerts porque veo que quedan 10 kilómetros y no estoy usando a la gente correctamente. Vamos a poner ahí un 88% a Víctor Campenaerts, que hoy está increíble. Me parece bastante curioso que hoy tenga un más 10 en montaña y un más 10 en media montaña con un 0. Bastante curioso esto. O sea, hoy tiene un 80 en media montaña y media montaña. Una auténtica locura esto. Qué barbaridad. Espero que cuando empecemos la serie de carrera profesional en este juego pues sea parecido y que todos nuestros corredores pues tengan ese día, teniendo en cuenta que es un 0. Vamos a poner ya a Fini, le vamos a poner más ritmo y bueno, ya veis que tiene más 19 en montaña, más 14 en media montaña. Increíble, esto no lo había visto nunca. También es verdad que nunca me había fijado en esto. Vamos a poner ya a trabajar a Jonas Vingegaard porque estamos a 5 kilómetros. El Soudal Quick Step, que tira mucho para adelante, ya veis que está tirando muy fuerte Jonas Vingegaard. Vamos a dar ya los habituallamientos por lo menos a Jonas, a Tiesj Benoot y a Wout van Aert, que son los que van a hacer el sprint. Vamos a entrar en breve en los últimos 2 kilómetros. El Bahrein lanzando a Phil Bauhaus, Tim Merlier, Jasper Philipsen. Vamos a atacar ya con Jonas Vingegaard. Vamos a hacer lo propio con Tiesj Benoot, con Wout van Aert. Vamos a ver si conseguimos un puesto de honor. Va a ganar Jasper Philipsen, perdonar por la trabada, aunque viene Jonathan Milan, que al final la remontó al corredor italiano en el último metro a Jasper Philipsen. Nosotros entramos con Wout van Aert 13º, pero bueno, hemos hecho una buena etapa. Ojalá hubiera sido el recorrido de Montmartre porque hubiera sido muchísimo mejor. Una vez dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like, si no un dislike. Espero veros en el siguiente vídeo o directo. Adiós.